Bueno, esto fue establecido por las Naciones Unidas en virtud del nacimiento de Mahatma Gandhi, que fue una revolución, ¿no es cierto?, en la India para la independencia, en base a algunos conceptos que son difíciles de entender para Occidente, ¿no?, que es el mundo donde nosotros nos desenvolvemos más, ¿no es cierto? El concepto de la no violencia, de no lastimar al otro, ¿no?, de convencer, de persuadir, de trabajar, pero no lastimar al otro, y de fortalecerse en la verdad, ¿no? Eso se llama Ahimsa y Satyagraha, el nombre que le han puesto en la India a estas doctrinas, pero además es un neologismo, Satyagraha, del propio Gandhi, que llama a luchar por una idea, por un ideal, en este caso la independencia, pero sin ejercer la violencia. Es decir, luchar por la independencia, pero también independizarse de la violencia. ¿Hablábamos de violencia física en ese momento? Claro, la violencia, pero lo que pasa es que desde las doctrinas de la India, podemos decir que la violencia es de todo tipo, ¿no? Claro. Hoy qué bueno hablarlo hoy, ¿no? Porque hoy estamos hablando de una guerra entre Rusia y Ucrania, supongamos, una invasión de Rusia sobre Ucrania y una guerra con muchos muertos, ¿no? También una guerra entre Israel y Palestina, y que interviene Irán y interviene el Líbano. Bien. Guerras en el África, en distintos lugares, pero también en la Argentina vivimos tipos de violencia que a veces no la caracterizamos de ese modo. No son tan crueles, no son tan no son tan agresivas, evidentes, tan evidentes, claro. no hay pero también llevan a la muerte, ¿eh? Llevan a la muerte, por claro, ejemplo. Por se disfraza un poco más. Y claro, por ejemplo, el hacinamiento, el amontonamiento de tanta gente en barrios insufribles, mientras en otros lados existen lugares amplios en donde no vive nadie, ¿no? Claro. Es decir que, bueno, si vos tenés en las mismas ciudades, puede ocurrir en Paraná, por ejemplo, grandes espacios usados para la especulación, y al lado un barrio de gente amontonada, como si era apilada, ¿no?, que genera una suerte de una serie de enfermedades que se potencian mutuamente. Eso es violencia. Claro. También en la Argentina hay discursos violentos. Claro. A veces de los propios políticos, del presidente actual, de los presidentes anteriores, claro, en donde en lugar de contener a la comunidad, de integrarla, de comprenderla, acusan, ¿no?, claro, violentan a las personas, cuando claro, tendrían que ser ellos los que, al contrario, dieran una imagen de tranquilidad, de serenidad y de saber escuchar. Claro. Bueno, yo traje acá una imagen principalmente de Mahatma Gandhi, bien, que es el que nos inspira hoy, ¿no es cierto? Nos inspira hoy, pero estas doctrinas de Mahatma Gandhi como líder espiritual también fueron llevadas adelante en distintos lugares del mundo, incluso en nuestra provincia. Yo traje también la imagen que quiero que nos presente el señor director, de David Choquehuanca, porque a través de David Choquehuanca, que casualmente es el actual vicepresidente de Bolivia, pero él es un inspirador en el pensamiento, en los saberes de todas nuestras civilizaciones antiguas milenarias, que hay que tener presente, más allá de que hoy sea político y trate de llevar adelante como político, habrá que ver qué logra y qué no, ¿no es cierto? Ha sido canciller también de Bolivia, David Choquehuanca, pero él nos ha enseñado pensamientos que son milenarios de este suelo, de nuestro suelo, que no deja de ser Latinoamérica, o como decimos, Abya Yala, ¿no?, el continente entero, ¿no? Él dice, por ejemplo, una palabra que yo he aprendido incluso con una de mis hijas, hicimos la prueba de aprenderla, una palabra de 17 sílabas muy difícil para nuestro castellano, pero que él la pronuncia muy fácilmente. Que tiene la idea, esta palabra, de llamarnos a la comunicación, a conversar entre nosotros, aunque seamos adversarios, aunque tengamos ideas distintas, pero comunicarnos. ¿Por qué? Comunicarnos porque somos hermanos, porque vivimos en este planeta, porque estamos rodeados de esta biodiversidad y somos parte de esta biodiversidad. Dice David Choquehuanca, Aruski pasib jañana casakipun iraquispagua. Es una palabra de 17 sílabas. ¿Qué significa? Aruski pasib jañana casakipun iraquispagua. En nuestros idiomas aymara y quechua, ¿no? Significa precisamente, tenemos que comunicarnos, sí o sí, tenemos que conversar, tenemos que dialogar, sin más vueltas y sin
otras opciones. ¿Por qué? Porque somos hermanos. Qué lástima que no se lo dijimos a la movilera, que lo diga sin mirar el celular. Aruki, Pasir, Jañana, Kazakipun y Iraquispago, lo podemos aprender para la semana que viene. Vamos a hacer un concurso. Está bravo. Pero qué concepto extraordinario. Imaginemos nosotros a nuestros hermanos periodistas, sindicalistas, políticos, empresarios, poder aplicar artistas, ese concepto. conversar entre nosotros, volver a conversar y tratar de escucharnos mutuamente, ¿no? En lugar de señalarnos con el índice, de acusarnos, culparnos, de entrar permanentemente en la disputa, ¿no? Hay posibilidades de conversar. Yo creo que si nosotros conversamos, estamos dándole una oportunidad a la paz, a la no violencia, ¿no? Exactamente. Y eso es lo que ayuda a construir. Y claro, construir desde el diálogo, desde el consenso. Nuestros pueblos ancestrales, en lugar de buscar la competencia, buscaban el consenso. Y lo buscan, porque son vigentes, ¿no? Es decir, en lugar, incluso a veces votamos y decimos, bueno, ganó fulano por el 51%, perdió Mengano con el 49%. Y entonces hágase toda la voluntad de fulano porque ganó con el 51%. Pero en realidad estamos viendo que la comunidad piensa de las dos maneras y podríamos buscar un consenso, una conversación, un diálogo, ¿no es cierto? Claro. Bueno, eso son bases de nuestras comunidades en busca de la paz. Claro. Hay otro principio que hemos aprendido de nuestros pueblos que en guaraní se pronuncia tecoporá, la vida, vivir bien y bellamente, tecoporá, es decir, vivir bien en comunidad, ¿no? De manera comunitaria, pensando en el otro, en la otra, pero también en relación con el paisaje, ¿no? Y los pueblos nuestros del altiplano dicen sumacausay, sumacamaña, que significa lo mismo, el vivir bien, significa vivir bien en relación armoniosa con el resto de la naturaleza, es decir, inclinándonos ante la Pachamama y no nosotros poniéndonos por encima de todo y dando órdenes o cambiando incluso, como llegamos a cambiar, hasta la genética de la semilla, metiendo mano donde no sabemos, ¿no? Claro, hasta la oveja, Dolly. Sí, metiendo. Y después no sabemos qué va a ocurrir porque en realidad no tenemos el control de la complejidad de la vida, ¿no? Bueno, un poco de la mano de lo que siempre hablábamos cuando traemos a la especialista en nutrición, cuando traemos a Cecilia también, que hablamos sobre la alimentación, las harinas, todos esos agregados que después terminan influyendo en nosotros, en nuestro propio cuerpo. Hoy mismo vimos a Lina que nos estaba dando una clase de vida serena, de respirar tranquilo y de vivir en armonía, ¿no es cierto? Yo quiero confesar que yo me había enamorado de Luisina. Ajá. Porque nos hablaban por WhatsApp y ella era inteligencia artificial que usaba para hablar. ¿No ves? Yo dije, qué voz linda que tiene esta tipa. Esta vez era inteligencia artificial. Era con eso, ¿viste? Así que imagínate. Bueno. Ahí hay otra imagen de los tojolabales que quiero traer a colación porque quiero mencionar cómo las ideas de Mahatma Gandhi o de David Choquehuanca, que en realidad expresa ideas de nuestros pueblos ancestrales del altiplano y demás, y también las ideas de Chiapas, de México, como la de los tojolabales, de una familia tojolabal, ahí tenemos, esa. De Chiapas, de México. Ellos dicen que lo que expresan en la palabra es lo que viven, es decir, vivir en sintonía con lo que uno dice. Exactamente. ¿No? Y nosotros mismos, los entrerrianos, tenemos como una base de nuestra cultura esto de ser fieles a la palabra empeñada. Hasta hay canciones que dicen, y cuando la palabra empeña, es documento. Claro. Cuando un entrerriano da la mano, quiere decir que yo voy a cumplir con esto. Bueno, ellos tienen ellos como los guaraníes acá, los tojolabales también, tienen una sintonía perfecta entre la vida y la palabra. Ellos, por ejemplo, al expresar una situación violenta, ¿no? Como nosotros diríamos que fulano, uno de nosotros mató a una persona, en una situación violenta, ¿no? Ellos dicen, respetando la vida comunitaria, dice, uno de nosotros matamos a fulano. Es decir, el centro no es el yo, no es el individuo, sino el nosotros, incluso en las situaciones peores. Claro, qué diferencia, ¿no? La relación de la palabra con la vida comunitaria que llevan adelante. Tal cual. Nosotros somos un pueblo sometidos a cierto individualismo y a la fragmentación. Ellos buscan, ¿no? Hoy mismo, y a los cuales podemos aprender, como base para la vida en paz. Es decir, la no violencia
empieza por tratarnos bien con la palabra. Claro. No como ha hecho tu compañera recién, que se fue corriendo. Sí, se fue enojada. Ahora Se subieron los humos. Se le subieron los humos a la cabeza. Ya voy a hablar con Fernando Hug, le voy a decir. Era una obra artística esa, no, Bien, no era verdad. Era un acting, todo un acting. Ahí tenemos también dos imágenes que quiero, a ver si puede traerlo. Yo tengo mucho miedo. Krenak, Tengo mucho miedo cuando pedí las imágenes, porque con Nahuel me decía, yo de todas estas imágenes, vos, ¿quién conocés? Me preguntó. No conoce. Yo a Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, bueno. No tengo ni idea. Ahora, Ailton Krenak. Pero se ve que ha estudiado, ¿eh? Ailton Krenak es un hombre, un sabio de la cultura Krenak brasileña, ¿no es cierto? Antiguas culturas que en lugar de hablar de ciudadanía, habla de floristanía. Es decir, florista sería la selva, ¿no? Claro. La relación armoniosa del ser humano con su entorno para buscar una vida comunitaria, serena, tranquila, en donde todos estemos contenidos. Claro. No donde algunos queden al margen. Claro. Y a veces queda al margen el árbol, la selva, el humedal y a veces las personas. En Paraná, por ejemplo, la mayor contención para muchas familias es el contenedor de la basura, en donde van a buscar alimentos. Claro. ¿Es así o no? Claro. Entonces guarda. Nosotros estamos con una mirada comunitaria o estamos en una vida fragmentada, individualista, del sálvese quien pueda. Lo que habla los pueblos ancestrales nuestros, como por ejemplo los tojolabales o los pueblos Krenak, de los cuales Ailton Krenak es una expresión extraordinaria, ¿no es cierto?, es de la vida en la naturaleza, en donde nosotros nos acomodamos a la Pachamama, nos acomodamos, ¿no?, a los ciclos de la vida. Y la última imagen que quiero traer, es que ya he traído en otra oportunidad, es la de Dominga Ayala, que es una expresión de la entrerrianía, de los panza verdes. Digo ella, porque ella, al ser mujer, a ser una mujer islera y a ser una mujer, ahí está con su libro Dominga Ayala, ¿no es cierto?, en donde para ella es lo común, lo habitual, el sentido de la palabra, el sentido comunitario, la reciprocidad, la hospitalidad, la relación con el otro armoniosa y la valoración y el conocimiento del árbol, de la isla, del pájaro, del pez y del vecino, y dar y entregar su casa al que la necesita. Si hay un enfermo, si hay un niño que ha quedado huérfano, ahí está su cama, su hogar, su mesa, su plato. Claro. Siendo en las familias más humildes, la más solidaria. Ahí tenemos la base nuestra en Entre Ríos, como en los Krenak, como en los tojolabales, o como bajo el mandato podríamos decir, de Mahatma Gandhi, que es el más conocido, de relacionarnos nosotros de una manera en la que las posibilidades de la violencia sean las mínimas, ¿no es cierto? Es decir, nosotros trabajamos en nuestra vida comunitaria por la no violencia, es decir, por la paz.